la verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Milei viene teniendo un éxito que no es ninguno de los que se habla en la conversación pública, como la llamaban los macristas en su momento. Esto es en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, en lo que se rescata del debate que en última instancia ayuda a modelar eso que llamamos la opinión pública. Ese éxito, le pongo comillas, no es ni en los resultados económicos, que son un desastre en toda la línea, después me voy a referir a eso, ni en la política, en el sentido de fortalecer su coalición o sus referentes. De hecho, ahora está en guerra prácticamente con su vice, con Victoria Villarruel. Ni tampoco en la batalla cultural. Los temas que se agitaron la semana pasada en el lanzamiento de la Fundación Faro, evento en el que habló Milei, y luego el fin de semana en el acto con presumida estética medio facha que hicieron en San Miguel y que generó mucho escándalo, para mí siguen siendo minorías, casi sectas, que forman parte del sistema de confusión y de agite del dispositivo libertariano. El éxito al que me refiero está vinculado a la imposición de los términos del debate y básicamente de dos operaciones. En primer lugar, una más básica, que es agitar fantasmas y tempestades que presuntamente acechaban al país, tanto al país en general como a la economía en particular, que la inflación viajaba, como decía Milei, al 17.000%, que la pobreza era casi del 100%, que la recesión ya era un hecho, y después presentar los pésimos resultados de su programa económico como un éxito que evitó todos esos desastres y es más, incluso trajo beneficios. Ahora, lo peor no es la artimaña que construye el oficialismo para intentar mostrar lo malo como bueno y los fracasos de la política económica como si fueran éxitos, sino que algunos referentes políticos o comunicacionales lo crean. Y eso se vincula con una segunda operación, no sé si tan pensada o digitada por el gobierno, tampoco creo que sean tan genios de la comunicación como ellos se autoperciben, pero que logra cierta eficacia. Esto es desmembrar o fragmentar el debate sobre los resultados de la política económica del gobierno. Separar cada ítem y evaluarlo en sí mismo. Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen, bueno, pero vos ¿no le reconoces un éxito a Milei en la desaceleración de la inflación? O plantea de manera más perversa todavía, ¿a vos no te parece bien que baje la inflación? Y claro, es una pregunta que formulada así no acepta un no como respuesta. Porque la forma correcta de plantear el mismo interrogante sería, ¿a vos te parece bien bajar la inflación después de haberla llevado por las nubes en diciembre del año pasado y dinamitando los ingresos, salarios, ahorros y jubilaciones de todo el mundo? ¿O mediante la imposición histórica de una caída histórica de la actividad que derrumbó el consumo y la inversión? Obvio. Esa pregunta es imposible que acepte un sí como respuesta. Algo parecido sucede con lo que llaman el ordenamiento fiscal. Se pregunta, ¿a vos no te parece que había que ordenar las cuentas fiscales y terminar con el déficit? Cuando la forma precisa debería ser, ¿vos estás a favor de ordenar las cuentas fiscales bajando los impuestos a los ricos y que el grueso del ajuste recaiga sobre los jubilados y las jubiladas? Obvio. Nadie podría apoyar eso. Lo mismo podría formularse con la baja del dólar. A propósito de esto, la última emisión de Falla de Mercado, el programa que conduce Jairo Straquia por Canal C, el canal de YouTube de Cenital, es muy ilustrativa justamente de las contradicciones de planchar el dólar, como hace el gobierno, en términos del riesgo de una posible devaluación o la salida de los dólares del país cuando la borrachera financiera termine, como terminan todas las borracheras financieras. También vamos a hablar de eso con Pablo Anino. Entonces acá se presenta un problema más global, que es despolitizar, es decir, convertir en no político, transformar el balance de la gestión de un gobierno, despolitizarlo, de cualquier gobierno, no solo de este gobierno, en un concurso de sumas y restas en el que algunos ítems
tienen el pulgar para arriba y otros pulgar para abajo, como las redes sociales. La baja de la inflación, me gusta, le doy like, aprobado, pero la recesión no me gusta, desaprobado. Justamente cuando la inflación se desaceleró, básicamente a fuerza de recesión, y de una recesión inducida. O el equilibrio fiscal me gusta, pero el ajuste a los jubilados no me gusta, cuando el equilibrio fiscal se alcanzó por ahora, esencialmente a costa del ajuste a los saberes jubilatorios y otros ajustes a las mayorías populares. La orientación económico-política se tiene que tomar como un conjunto, como un todo. Y la hoja de ruta de Milei, para el reseteo general del país, tomada como un todo, es esencialmente reaccionaria de punta a punta. Separar la discusión, desmembrarla, es una concesión conceptual a la narrativa del gobierno. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Bueno, primero porque ayuda a clarificar en la discusión general ante la estrategia que ya conocemos de este gobierno, que es aportar siempre a la confusión general y a las hipérboles, para decirlo de alguna manera, las exageraciones de sus presuntos éxitos. Agarran un número y dicen es el más alto de la historia, es lo que más rápido se logró, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, porque puede determinar, guiar una ubicación política frente al gobierno. Es decir, aquel que tiene la lógica de sumas y restas será más propenso a distintas formas de colaboración, de reconocer que en algunos ítems están haciendo las cosas bien, le pongo comillas. Esto incluso tiene buena prensa. Bueno, no sos tan intransigente, reconoces cosas. Todo eso es muy lindo, pero es falso. Porque no estás reconociendo verdades, sino que estás entrando en la trampa de esconder los medios a través de los cuales se alcanzó ese presunto buen resultado. En esa cae gran parte de la oposición, ojo, ya sea porque colabora directamente con el gobierno en el Congreso, todos los que le aprobaron las leyes o le permitieron mantener los decretos, o porque reconoce conceptualmente alguna de las ideas centrales que esconden otros mecanismos. Tuve la oportunidad de espiar algunos resultados de un trabajo de opinión pública, un trabajo bastante amplio de como 10.000 casos, cuyas conclusiones generales están aún en proceso. Y en una de las preguntas se interrogaba sobre la conformidad de los votantes del balotaje con respecto a lo que habían votado. Milei perdía algunos puntos, pero bueno, en general había conformidad. Sin embargo, en los votantes de Sergio Massa había muchos, pero muchos, disconformes con la práctica, la actitud y los posicionamientos del peronismo frente al gobierno. Y creo que ese pequeño dato, o ese dato importante, tiene que ver con esto, con que los opositores de base, los opositores de a pie, vamos a decirlo así, son cada vez más opositores y la superestructura que busca representar o que se ubica en el lugar de la oposición es de mínima un limbo. Algunos colaboran, otros dejan correr, otros creen que es lo que había que hacer, pero aportan a pero que Milei lo está haciendo mal, pero aportan a ese consenso general. Entonces, parte de la batalla cultural, tan de moda en estos días, es política y es económica, porque además esta separación también es artificial. La cultura no es independiente de la economía o de la economía política. Y tiene su fundamento, esta discusión de la batalla cultural, en evaluar la orientación de conjunto, que en el caso de Milei es reacción en toda la línea. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.